digo algo. ¿Qué pasó? Pues encontré una canción que es como un rap, pero sí tiene contenidos de historia de México. Está muy bueno, maestro. Debería de escucharlo. Ah, si quieres luego me lo compartes ahí en ¿Mm? Classroom. En Classroom me lo compartes. Ah, Bueno, bueno, ahí se lo mando, maestro. sí, gracias. Buenos días, maestro. Buenos días, chicos. Pues vamos a continuar con esto que es la historia de México, segunda parte, capítulo 2. Ya me siento como en la biblioteca, maestro. Ok, voy a ver qué más falta. Otro. Maestro, topar no es por asustarlo, pero yo lo veo con 2 rayitas. ¿Me ves con qué? Con 2 rayitas. Dos En su rayitas. conexión a internet nada más tiene 2 rayitas. Ah, es muy mala la conexión en internet, no te preocupes. Ah, ok. Bueno, en el capítulo anterior estuvimos hablando acerca del el inicio de la lucha de independencia y lo que fue el ejército insurgente, la aparición del ejército insurgente a manos de unos personajes que eran en su mayoría de qué tipo de casta. ¿Quién me dice que eran? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Jorge. A ver, ya que saludas, Jorge, a ver, el movimiento de independencia, ¿quiénes lo organizaron? ¿Dónde? El movimiento de independencia, ¿quiénes lo organizaron? Vete. ¿Eh? Y ya me hice, bueno, me agarró así, En despistado. general, ¿cómo se les llamaba? ¿Qué eran? Había una casta. La de, ¿cómo se llama? Sí, era de Zurra que, ay, no me acuerdo muy bien. Era la A ver, de Zurra que Arlet, tenía de fe. apóyalo. ¿Eran los insurgentes, maestro? Sí, pero ¿quiénes eran los insurgentes? ¿Quiénes estaban conformados? ¿Cómo estaban? ¿Quiénes conformaba el grupo de los insurgentes? Estaban conformados por Era grupo de Miguel, personas que Miguel eran Hidalgo, ¿qué? ¿no? Y Estaban Hidalgo, ahí. ¿qué era? Miguel Hidalgo y Una Portillo. casta. ¿Recuerdan cuáles eran las castas? No, la verdad no, maestro. No lo recuerdo. Generó un movimiento, el movimiento... A ver, América. Los que eran los hijos de españoles nacidos en América, ¿cómo se les llamaba? Criollos. Criollos, estaban pidiendo, Criollos, pues los criollos, exactamente. ese profe, estaban movimiento pidiendo derechos. Punto extra. fue promovido por los criollos. Profe, ¿Eh? yo ya me acordé, estaban pidiendo los mismos derechos porque no tenían los mismos derechos que un español. Es correcto. Porque no nacido. Aunque los criollos estén estudiados, no les daban la oportunidad por lo mismo que eran hijos nacidos en América, ¿no? Es correcto Sí. lo que dice Porque un América. ejemplo, podría venir un español que era vagabundo, un ejemplo, y aquí ocupaba un cargo superior a un criollo que estudió. ¿Está bien mi ejemplo? Es correcto, Jorge. Me gusta tu mural, ¿eh? Yo lo hice, manos mexicanas, yucatecas. Confirmo con el maestro, concuerdo con el maestro, está muy chingona. Karen, ese vocabulario. A ver, Alejandra Esquivel, Ale, ¿qué más podemos decir de este movimiento llamado movimiento insurgente, movimiento criollo? ¿Contra quién se rebelaban? Contra los españoles. Contra los españoles, ¿no? Ay, Los españoles. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿No era Napoleón, maestro? ¿mandé? ¿Era Napoleón? Contra Napoleón, Napoleón Bonaparte y contra su hermano que era José Bonaparte. A ver, Hilary Estrella. ¿Qué pasó, maestro? A ver, señorita. ¿A quiénes llamaban
de forma despectiva, gachupines. ¿Quién me dice quiénes eran los gachupines? Yo, A ver, Jorge. eran los españoles que vivían en una zona mexicana. No A ver, sé, ya me hice bola. además, a ver, Roxana González. Ay, maestro, no sé. Maestro, no sé. A ver, alguien que le ayude a su compañera. ¿A quién le llamaban gachupines? ¡Mueran los gachupines! Ok, los gachupines, Los traidores. no. Los gachupines era la forma despectiva que llamaban a los peninsulares o españoles naturales. ¿Sí? Era la forma en que se les hacía llamar gachupines. ¿Ok? A ver, ahora, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿En qué lugar es tomado preso Miguel Hidalgo? En la ¿Fue en hacienda. Veracruz, maestro, o es En Chihuahua. Morelia? En Chihuahua lo fusilan, Lalo. Ah, En Chihuahua lo fusilan. ¿Pero en dónde lo toman prisionero? A ver, Mario Duarte. Mario Duarte a la 1. Mario Duarte a las 2. Los que no me Pero estén... más no pude escuchar bien. A ver, Mario. ¿En dónde tomaron prisionero a Miguel Hidalgo? No, no sé. Betsaida. No lo sé, la verdad. En Guanajuato, maestro. No, no fue en Guanajuato. Ok. Acatita de Baján, Coahuila. La hacienda de Acatita de Baján. En lo que es la entidad que hoy conocemos como Coahuila. Es tomado prisionero no solo Hidalgo, sino una serie de personajes. Morelos. No, Morelos no. Morelos, él estaba en el sur peleando. Junto con Hidalgo, son tomados prisioneros los siguientes personajes, entre los que destacan Juan Aldama, Ignacio Allende, sí, Jiménez, Abasolo. Estos son los personajes que normalmente conocemos que fueron tomados en Acatita de Baján. La realidad es que hubo un gran número de personajes más que fueron tomados presos. Y bueno, con esto vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Dónde está? Dame un segundo porque no encuentro la... Aquí está, Independencia. Ok, los insurgentes fusilados en Chihuahua son los siguientes personajes. El día 10 de mayo de 1811 son fusilados Juan Bautista Carrasco, Agustín Marroquín e Ignacio Camargo. De estos tres, podemos destacar a Agustín Marroquín. ¿Quién era Agustín Marroquín? Agustín Marroquín era un torero de origen criollo. Pero este torero,
han de decir ustedes, bueno, ¿y cuál era la relevancia de este torero? Porque es importante, porque este torero era considerado un delincuente, era considerado un asesino. Y él era el encargado el que recibía las órdenes por parte de Hidalgo para ejecutar a los prisioneros. Hidalgo no se manchaba las manos, el que se las manchaba por él era Agustín Marroquín. Y después tenemos el 11 de mayo de 1811 muere el insurgente Francisco Lanzargorta. El 6 de junio de 1811 muere Mariano Hidalgo y Costilla. ¿Alguien sabe quién era Mariano? Suena que era el hermano de Miguel Hidalgo. Exactamente, Cordero. Era el hermano de Miguel Hidalgo. Él era doctor, él era médico, ¿sí? Pero, pues, él al ver que se da este movimiento, pues apoya a su hermano. Y él no entra a combatir, él se encarga de administrar las ganancias, o en este caso las riquezas, que eran de parte del ejército insurgente. No llamémosle riquezas, él administraba los recursos, esa es la palabra correcta. Administraba los recursos del ejército insurgente. Cuando se le fusila, como sacar cuentas de todo lo que ganaban en cada batalla, por decir así, los botines. No tanto en cuánto dinero se obtenía de las batallas, sino con cuánto dinero contaban para poder comprar víveres, para poder hacerse de armas, ¿sí? Al final de cuentas, el administrador lo que hace es controla el dinero. Y entonces, Mariano Hidalgo, cuando es sometido a juicio, allí en Chihuahua, le dicen, bueno, pues, vamos a hacerle juicio a este personaje. Resulta que no había nada de quién culparle, puesto que él no había matado a nadie, no había tomado ninguna ciudad, él simplemente cumplía funciones administrativas. ¿Por qué lo fusilaron? Porque se apellidaba Hidalgo. Esa fue la más simple razón del por qué lo fusilaron. Porque era hermano de Hidalgo y pues era parte al final de cuentas del ejército insurgente. ¿Cómo? Pues llevando la administración. Motivo por el cual decidieron fusilarlo. El 26 de junio de 1811, después de ser juzgados y encontrados culpables, en el juicio militar son fusilados Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Manuel de Santa María. Todos estos que habían sido parte del ejército realista y que se sublevaron y se unieron al ejército insurgente. El 7 de junio de 1811 mueren José Ignacio Solís, Onofre Gómez Portugal, Vicente Valencia, José María Chico. De aquí tenemos insurgentes y tenemos a abogados que apoyaban la causa insurgente. Y el 30 de julio de 1811, el último en ser fusilado es Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Por qué se prolonga la muerte de Hidalgo? Porque acuérdense que Hidalgo, al ser parte de la iglesia, no solamente es sometido a un juicio civil, también es sometido a un juicio eclesiástico. Entonces, pues al recibir doble juicio, el juicio se prolonga, el tiempo se hace más largo y al final de cuentas, el 30 de julio, después de que le quitan todos los derechos que había obtenido al ser parte de la iglesia, pues es fusilado el 30 de julio de 1811. Pero aquí hay un personaje que no se nos puede escapar, que es Mariano Abasolo. Mariano Abasolo, o también lo pueden encontrar como Mariano de Abasolo, este personaje estaba predestinado a morir de la misma forma que todos los demás. Fue también tomado preso en Acatita de Baján. ¿Cuál fue la diferencia? Que Mariano de Abasolo tenía influencias. Este personaje estaba casado con una española que tenía influencias directas con la corona. Y entonces abogó por la vida de su marido y solicitó el indulto, es decir, que se le perdonara la muerte. Lo cual logra, pero no que se le eliminen los cargos. Él termina cumpliendo una condena perpetua en la cárcel en Cádiz, España, y él muere el 14 de abril de 1816. ¿El motivo?
muere de tifoidea. La causa, pues, las malas condiciones que había dentro de la celda donde él se encontraba. No había higiene, pues esto le provocó la muerte. Una vez que termina el movimiento, la primera parte del movimiento independentista, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Por favor, ¿puede leer Mayra Domínguez? Mayra, queremos escucharte. Conclusión de la primera etapa. Los insurgentes pretendían lograr la autonomía de la Nueva España, mientras se lograba expulsar a los franceses de España y regresaba al trono Fernando VII. Gracias. Loani Tzul, tu turno. Los insurgentes encabezados por Hidalgo se mantuvieron leales al rey Fernando VII y a España, y lo muestra en el grito de independencia. Gracias, Loani. Euridice. La conspiración de 1810 estaba planeada para desarrollarse en diciembre. Gracias. Ale Esquivel. La batalla de Puebla del Puente de Calderón significó la derrota más fuerte del ejército insurgente. Gracias. Hilary Estrella. De haber tomado la Ciudad de México, probablemente la lucha de la independencia se hubiera consumado más rápido y la Nueva España logrado la autonomía que tanto soñaban los criollos. Muy bien. Estas son las conclusiones que podemos sacar de la primera etapa. Etapa que dura de 1810 a 1811, con la caída de Miguel Hidalgo. Pero el movimiento no había muerto. Recordemos que antes de la muerte de Hidalgo, él nombra a José María Morelos y Pavón como el dirigente de los ejércitos de las fuerzas del sur y le va a encomendar la tarea de encargarse de la parte del sur y centro de México. Y él se va a pelear a la Sierra Madre Oriental, perdón, Sierra Madre Occidental, y aquí cerca de Guerrero es donde él registra la mayoría de sus batallas. Recordemos que Félix María Calleja, quien era en su momento el líder del ejército realista, él pide decapitar a Hidalgo, Jiménez, Aldama y Allende y pide que sus cabezas las coloquen en la Alhóndiga de Granaditas. ¿Para qué? Para que todo aquel que se quisiera sublevar o que quisiera unirse a la insurgencia, pues lo pensara dos veces. Y entonces pensó Calleja que con esto se iban a calmar las aguas. Lo que no pensó es que el movimiento iba a tomar mayor fuerza aún. Y a esta segunda etapa la reconocemos como la etapa de organización, ¿sí? Que va de 1812 hasta 1815, que termina con la caída de Morelos. Entonces, el ejército insurgente está conformado por un personaje que se llama Ignacio López Rayón. Él no era tanto un insurgente que se hubiera encausado a la lucha armada. Él fue más por la parte de la política, de las leyes. Y entonces él dictamina crear la Suprema Junta Nacional Americana, y esto lo hace en Zitácuaro, Michoacán. Entre lo que buscaba la Suprema Junta Nacional era pues seguir los planes de Hidalgo, que era continuar con el hecho de generar un país que fuera independiente, ¿sí? Pero que le siguieran rindiendo lealtad al rey Fernando VII.
Y estaba otra corriente que era la de los morelistas, que era secundada por José María Morelos y Pavón, que él era el líder del movimiento en el sur. Y él buscaba completamente romper con la corona española. Él decía que la gente de América podía levantar un país y la gente de América estaba capacitada para tomar las riendas del territorio y que no necesitaban de la corona española. Y también propuso que la soberanía, en este caso, que el pueblo debería de considerar y debería de elegir a los ciudadanos que formarían parte, perdón, a los representantes del pueblo, en este caso, los diputados. ¿Y esto qué pasó? Pues a ver esta diferencia entre lo que expresaban los rayonistas y lo que expresaban los morelistas, unos querían seguirle dando poder a Fernando VII y otros querían romper con esto. ¿Qué provocó? Que hubiera una ruptura que se da de forma momentánea y que va a reanudarse a inicios de 1813, cuando se reúnen para el Congreso de Apatzingán. El movimiento de Morelos fue apoyado por los siguientes personajes en las armas: Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, quienes ocuparon el centro y sur del país. Pero el movimiento no solo fue en las armas, también fue en cuanto al movimiento intelectual, y aquí encontró el respaldo de tres personajes. Uno de ellos, Fray Servando Teresa de Mier; el otro, Andrés Quintana Roo; y por último, Joaquín Fernández de Lizardi. Estos tres personajes lo que hicieron fue, pues, llevar mediante sus pensamientos, sus escritos, el reflejar el movimiento insurgente, lo que buscaba el movimiento insurgente, la cuestión de buscar los derechos humanos, la cuestión de promover la independencia del territorio. Y estos documentos o estos poemas, escritos que ellos iban escribiendo, pues iban llegando en la población, y no solo en la Nueva España, van a llegar hasta Europa. Tan es así que más adelante se va a hacer presente en el territorio nacional, apoyando a la causa insurgente, un personaje que es de vital importancia, que es Francisco Javier Mina. Este personaje es un español que quiere derrocar a la corona española y que dice, me voy a unir a la lucha en la Nueva España, voy a llevar a mis hombres, a mi ejército, y voy a apoyar a los insurgentes. Retomando con con Morelos, las campañas de Morelos pues se registran de 1811 a 1814. ¿Por qué incluimos estas épocas? Porque es cuando toma mayor fuerza el movimiento insurgente, con Morelos a la cabeza, porque ya en el año de 1815 es cuando empieza la declive. Entre 1811 y 1814 el ejército insurgente enfrentó a las fuerzas realistas, comandadas por Félix María Calleja. En abril de 1812 se logra la resistencia y logran escapar del sitio de Cuautla. ¿Qué es esto del sitio de Cuautla? Bueno, el sitiar significa rodear, no permitir que el ejército insurgente pudiera escapar. Lo que hizo Calleja fue encerrarlos, rodearlos y no permitir que salieran de la ciudad. ¿Para qué? Para que la misma población y entre ellos mismos pues terminaran por desistir y que acabara la lucha insurgente. Pero ¿qué pasó? Que tras 4 meses de insistente lucha, logran escapar una noche y como represalia, como desquite de que Calleja no pudo agarrar a Morelos y a los insurgentes, como represalia mandó a matar a toda la gente que vivía en el poblado de Cuautla. Esta batalla de Cuautla pues causó muchas bajas y consiguió que Morelos replanteara la estrategia de avanzada. Morelos pretendía
de una vez de haber llegado a Cuautla, avanzar hasta la Ciudad de México, pero al topar con pared, al encontrarse que no pudo avanzar, pues tuvo que replantear la estrategia y se organizó para ir hasta Oaxaca. Y allí en Oaxaca llegó a la ciudad, pero se dio cuenta que la mayoría de la gente no lo apoyaba. Los grupos poderosos apoyaban a las causas realistas, no querían que hubiera una independencia como tal. Y entonces, pues hay que volver a replantearse. Y entonces aquí toman la decisión de tomar el puerto de Acapulco. ¿Alguien me puede decir por qué era importante el puerto de Acapulco? Y no era porque se querían ir de vacaciones a tomar el solé. A ver, ¿qué piensan, niñas y caballeros? ¿Por qué creen que era importante tomar Acapulco? Porque es un puerto donde podían hacer varias embarcaciones, tanto importaciones como exportaciones. ¿De dónde Porque era una provenían? zona de estrategia. Sí era estratégica, pero lo que dice Cordero es muy cierto. Porque ahí llegaban el puerto más importante del Pacífico y ahí llegaban prácticamente todas las mercancías que provenían de Oriente, principalmente de Manila, Filipinas. Y entonces todos los productos asiáticos tenían que pasar por ahí y de ahí pasaban para llegar a España. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque igual estaba cerca de México y tenían comunicación. A ver, por ahí, espérame un segundo porque está pasando. Háblame más fuerte, por favor. Porque estaba cerca de México y pues tenían comunicación. Estaba cerca de México, sí, pero una cosa que fue importante, Larisa, que fue que al tomar el puerto, ¿sí? Toda la mercancía que llegaba y todo el dinero que ahí se concentraba, el ejército insurgente lo absorbió. Y este dinero no lo recibió la corona española. Entonces, todos los productos que llegaban servían para qué? Pues para que el ejército insurgente pudiera ya sea venderlos o hacer uso del producto y hacerse de insumos. Pero lo más importante era el dinero. Ese dinero no lo recibió la corona. Ese dinero que llegaba por cuestión de las importaciones, nunca lo recibió la corona española y se lo quedaba ¿quién? El ejército insurgente. Y entonces esto provocó mayor molestia dentro del ejército realista. Para no hacerles el cuento más largo, de 1811 a 1814, el Morelos dominó los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, México y Michoacán. Dentro de esto que es el año 1811 a 1814, vamos a tener un evento que es muy importante, que es la famosa Constitución de Cádiz. Es una constitución de corte liberal y que es promovida por la corona española en manos de Francia, ¿sí? Esta constitución es promulgada el 19 de marzo de 1812. Y como les digo, pues es de corte liberal. Y al ser de corte liberal, ¿qué creen que tenía como contenido? Si hablamos de, cuando hablemos de cuestiones liberales, chicos, hablamos de reformas, hablamos de cambios. El conservador, los grupos conservadores lo que buscan, la misma palabra es conservar lo que ya hay. Los liberales lo que buscan es reformar, modificar. Y dentro de esto, lo que buscaban los grupos liberales, en este caso la Constitución de Cádiz, era buscar cambios. Era como que a través de esa constitución expresaban lo que querían lograr con la independencia. Sí, nada más que la Constitución de Cádiz, Cordero, fue promulgada desde España.
¿Ok? Fue promulgado de España, pero sí era parte de la corona española en manos de Francia. O sea, lo que buscaba cambiar Francia del absolutismo monárquico que había imperado en España. O sea que era como que una orden que Francia quería seguir con México, pero de manera No solo no... con México, no solo con México, en todos los territorios que pertenecían a España, ¿sí? Porque Bueno, quería quedarse con todo lo de España, pero querían usar como un modelo diferente que no es fuera correcto. la imponencia. Es correcto, ¿sí? Y entonces lo primero que hace es quitar todas las ideas absolutistas. Lo primero que hace es modificar la división de poderes, el quitarle el poder únicamente al monarca. Y en este caso promovía la división de poderes con la función de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. ¿Ok? Entonces, al existir la figura del poder ejecutivo, legislativo y judicial, hablamos que se abría la oportunidad de elegir a diputados. Los diputados también se pudieron elegir en la Nueva España. Y entonces había la oportunidad de obtener cargos públicos. Otra cosa que buscaba promover la Constitución de Cádiz, que aquí no se los mencioné, es la de abolir la esclavitud y abolir lo que era también el maltrato físico. Que no se maltratara a las personas, que no sufrieran castigos fuertes, que llevaran al maltrato. Y acabar de tajo con la famosa Santa Inquisición. Y entonces, otra cosa que aquí les puse es proponía introducir reformas económicas en beneficio de la Nueva España y también quitarle muchos derechos que tenía la Iglesia. ¿Esto qué fue lo que provocó? Pues que mucha gente no viera bien la Constitución de Cádiz y empezaran a apoyar la idea de independizarse para poder volver a retomar estos beneficios que tenía la Iglesia. Ahora, esta Constitución de Cádiz solamente dura 2 años. Es suspendida en el año de 1814 cuando se da la expulsión de Francia de España y regresa a la corona Fernando VII. Porque cuando regresa Fernando VII, lo primero que hace es decir, hey señores, a ver, ¿cómo está eso de que división de poderes? Si aquí el único que tiene el poder y control absoluto soy yo. Y regresan de nuevo a cuenta las ideas absolutistas y por ello anula la Constitución de Cádiz en el año de 1814, que después, por presión del mismo pueblo español y por todo lo que estaba sucediendo alrededor, va a tener que retomar en el año de 1820. Pero una vez que se promulga la Constitución de Cádiz y empiezan a salir a la luz todos estos deseos de libertad, de romper con la autoridad del rey de forma absoluta, de darle oportunidad de que se den las diputaciones y sobre todo el resultado de las victorias del ejército insurgente hace que los mismos personajes decidan, oye, pues la lucha va por buen camino, ya estamos por lograr la independencia, pues nosotros tenemos que tener, si vamos a ser una nación independiente, tenemos que tener una constitución que sea únicamente para nosotros, porque cuando nos liberemos, pues la de Cádiz ya no nos va a servir. Y entonces se vuelven a reunir tanto los loperrayonistas como los morelistas y el 13 de septiembre de 1813 se realiza el Congreso de Chilpancingo. Y una noche después, el 14 de septiembre de 1813, Morelos publica la carta llamada Sentimientos de la Nación. ¿Alguien ha escuchado hablar de esta carta llamada Sentimientos de la Nación? Nadie. Sí, bueno, era más como un libro, pero no recuerdo exactamente. Sé que lo vi en alguna parte. Más que un libro,
más que un libro, era como un poema. ¿Sí? Un poema que estaba dividido en menos de 20, podemos decir de 20 artículos, en los cuales buscaba lo principal, promover ideales que estaban plasmados en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, en la misma Constitución de Cádiz, que era la obtención de los derechos humanos. ¿Alguien me dice cuáles son estos derechos humanos? La libertad. Principalmente, bien, Cordero, ¿qué más? ¿Alguien más que no sea Cordero? La libertad. No sé si lo dijeron, no escuché. Sí, lo dijo Cordero, la libertad. Ah, pues. A ver. Y la libertad no solamente es la cuestión de la esclavitud, también la libertad de expresión. ¿Alguien más? ¿Cuál es el principal derecho que tenemos todos como seres humanos? Una vida justa. El derecho a la vida. ¿Sí? Y entonces, pues todos estos ideales son puestos dentro de este documento que se llama Sentimientos de la Nación. Respaldaba la idea de la Constitución de Cádiz de darle entidad al Estado y que fuera el pueblo mismo el que eligiera a sus gobernantes. ¿Sí? Respalda la parte de la soberanía nacional, respalda la idea de tener una idea de un Estado libre que sea independiente, apoya la religión y esto es lo principal que aparece dentro de este documento. Ahora, una vez que se presente y que lo presenta Morelos ante el Congreso, pues obviamente todo el mundo, ¡ay, qué bonito!, lo aplaude, lo respalda. Y entonces decide nombrar a Morelos como jefe del Ejecutivo. Maestro, yo tengo una pregunta. Dígame, joven Eduardo. ¿Por qué en lo que escribió Morelos dice que pedían que solo las personas de América tuvieran empleo? Sí, ¿por qué? Porque buscaba precisamente que los criollos, que los mestizos, pues tuvieran el papel que se les había negado por mucho tiempo, que recuperaran ellos la oportunidad de poder ejercer, que pudieran ellos tomar el control de la vida pública a través de la política. Y entonces uno de los dictámenes que estaba en esta Constitución, sobre todo porque ellos lo que buscaban al final de cuentas era deshacerse de buenas a primeras o como fuera de los famosos gachupines, de los famosos peninsulares. Ellos lo que querían era erradicarlos. Tan es así que más adelante, tiempo después de que se da la independencia de México, se hace un edicto en el cual se hace la expulsión de todos los españoles. Todos aquellos que fueran españoles peninsulares tenían que dejar el territorio nacional. ¿Sí? Pero estaba escrito dentro de este documento que los americanos, porque no era México como se le llamaba, América, los americanos, pues tuvieran los derechos de ocupar los puestos de trabajo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Perfecto. Bueno, entonces continuamos. Entonces, el Congreso decide nombrar a Morelos como líder del Ejecutivo y también dice, no, pues usted va a ser nuestra Alteza Serenísima. Y entonces Morelos agarra y dice, espérame, ¿cómo que Alteza? Aquí no hay títulos, yo soy, para empezar, no soy criollo, no soy peninsular, soy un mestizo, soy orgulloso de mi tierra, yo no voy con los títulos, además yo soy parte de la iglesia, yo no quiero